Autodesk Inventor es un programa que tiene varias herramientas de diseño. Si solo miramos su cinta de opciones, con todas las pestañas y funciones que hay en cada una de ellas, podrá notar que hay una gran cantidad de operaciones con las que es posible diseñar cualquier figura en 3 dimensiones. En términos generales, se cree que con este programa solo es posible desarrollar piezas mecánicas. La mayoría de videos, incluidos los de este canal, páginas web, blogs, lo describen como un programa para el diseño mecánico. Pero, gracias a su programación, las posibilidades de diseñar cualquier sólido son amplias. Como los sólidos que se diseñan con este programa solo se pueden ver en el computador, se les llama modelos, pues no son reales. Es un modelo de la realidad. Entonces, podemos decir que con este programa se pueden diseñar cualquier modelo en 3 dimensiones. Modelo que podemos encontrar observando el mundo real y que se quiera replicar, modificar o mejorar. O un modelo que puede estar dando vueltas en su imaginación. Autodesk Inventor ha evolucionado tanto que esos modelos pueden llegar a verse como una fotografía de algo que aún no existe en el mundo real, pero que parece real. Por eso, este programa fue creado para volver realidad lo que usted es capaz de imaginar, para que usted se convierta en un diseñador, en un creador, en un inventor. Algunas de las especialidades donde Autodesk Inventor muestra su potente programa son, por ejemplo, para el diseño de tuberías de cualquier tipo, para el diseño de conductos de circuitos eléctricos, para el diseño de sistemas de transmisión de potencia, para el diseño de moldes de plástico con los cuales es posible hacer modelos con una gran variedad de curvas, para el diseño de chapas metálicas o diseño de estructuras metálicas, por mencionar algunas. Pero Autodesk Inventor no solo pone a nuestra disposición una gran cantidad de funciones para construir modelos en 3D, sino que además incorpora herramientas que nos permiten manipular las dimensiones y hacer que estos modelos cambien de forma y tamaño sin tener que volver a desarrollar el mismo diseño. Todo es posible solo cambiando algunos números. Estas herramientas usan una técnica de diseño avanzado que consiste en usar variables o parámetros para manipular esos diseños y obtener figuras o formas en 3 dimensiones originales, versátiles e incluso complejas. A esto se le llama diseño paramétrico. Un parámetro es una variable y se dice que es una variable porque le podemos cambiar de valor. La podemos variar según nuestras necesidades. Si no fuera una variable, sería un número o un valor fijo. Ahora, el valor de ese parámetro o de esa variable se determina o se pone a voluntad de quien aplique ese parámetro. En el caso de Autodesk Inventor, los parámetros los asigna el diseñador, es decir, usted. Si repasa algunos videos del curso de Autodesk Inventor 2018 o 2019 de este canal, podrá ver que cada vez que se dibuja un boceto, que es una figura geométrica, o cada vez que se crea un sólido, sus medidas o sus dimensiones pueden ser modificadas después. Es decir, se pueden variar. Por lo tanto, Autodesk Inventor usa variables o parámetros para todas sus dimensiones. Un rectángulo, por ejemplo, tiene un largo y un ancho. Es una figura que está compuesta de 2 dimensiones que son 2 números. Cada vez que dibujamos esta figura debemos ingresar o debemos saber esas 2 dimensiones. Caso contrario, no podemos dibujar ese rectángulo, aunque esas dimensiones sean al azar. Cuando dibujamos una línea, por ejemplo, ya sea en AutoCAD o en Inventor, y hacemos clic al inicio, luego clic al final, estamos creando una dimensión al azar. Pero Autodesk Inventor pone parámetros a cada línea que usted dibuje en el programa. Cuando usted termina de dibujar un rectángulo, un círculo o cualquier otra figura en 2 o 3 dimensiones, cada línea y cada curva tiene un parámetro que el programa asigna de forma automática. Las denomina con una letra y un número. La primera letra es la D, de dimensión, y el siguiente es un número correlativo que empieza desde el 0. Este proceso es tan útil que no necesitamos preocuparnos o estar pendientes
de poner parámetros o de poner variables. El programa lo hace por nosotros y además nunca se van a duplicar, algo que ocurre por error humano cuando el proceso se realiza manualmente. Ahora, un parámetro o una variable puede ser una letra o una palabra. Usar letras, como en matemáticas, puede resultar complicado. Autodesk Inventor usa una combinación, una letra y un número, para poder conservar un correlativo. Pero usar palabras es más cómodo y se siente más sencillo de entender, porque así nos comunicamos. Autodesk Inventor nos brinda la posibilidad de cambiar esos parámetros y poner el nombre o la descripción que mejor se acomode a nuestro diseño. Veamos un ejemplo simple con números. Imagine que vamos a dibujar un rectángulo de 20 milímetros de largo y 10 milímetros de ancho. Un rectángulo pequeño. A estas dos dimensiones las podemos relacionar. Podemos decir que el largo es el doble del ancho, o que el ancho es la mitad del largo. Ambas expresiones indican lo mismo, pero en matemática ambas expresiones son ecuaciones y se escriben de la siguiente forma. La forma como se escribe en matemática las ecuaciones es diferente a cómo se leen, pero ambas deben expresar lo mismo. Por ejemplo, la primera expresión se leería: el largo es igual al doble del ancho. La segunda ecuación se leería: el ancho es la mitad del largo. Puedo convertir estas dos medidas en parámetros. Al largo del rectángulo le podemos llamar largo, y como mide 20 milímetros, su expresión paramétrica o su ecuación sería largo igual 20. Al ancho le vamos a llamar también ancho, y como mide la mitad del largo, su expresión paramétrica o su ecuación será ancho igual largo entre 2. Si cambiara el valor del largo del rectángulo por otro valor, como 30, 40 o cualquier otro valor, la dimensión del ancho cambiará y la figura geométrica cambiará de tamaño. Podemos crear un paralelepípedo, que es un sólido en 3 dimensiones, e indicar que su altura sea el triple del ancho. La expresión paramétrica sería alto igual 3 por ancho. Nuevamente, el sólido cambiará de tamaño con solo modificar el largo del rectángulo. Esta es la forma como se parametriza un diseño. Autodesk Inventor nos brinda la posibilidad de ingresar ecuaciones en nuestros diseños. Aquí es donde la matemática y el diseño pueden crear modelos que antes no imaginaba. Pero eso no es todo, sino que Autodesk Inventor ha organizado esta lógica de cambiar las formas y tamaños de los modelos y las ha aplicado a sus procesos y a varias de sus herramientas de diseño. Si repasamos los primeros videos del curso de Autodesk Inventor 2018, podrá ver que el proceso de diseño de Autodesk Inventor comienza desde la construcción de un boceto y culmina con una presentación. Este proceso requiere, en muchas ocasiones, rutinas o pasos que pueden automatizarse y con ello lograr darle inteligencia al programa. Por eso a este curso lo he llamado Diseño Inteligente. Estas herramientas son para hacer más fácil y utilizar menos tiempo en el diseño de un producto, de una pieza o de una máquina que está formada por muchas piezas ensambladas. Estas herramientas que nos facilitan el diseño de modelos empiezan con la letra I, tales como eFeatures, Image, Parts, eAssemblies y Logic. De todas ellas nos ocuparemos en este curso. Así que, bienvenido a este curso de Autodesk Inventor Diseño Inteligente. No dejes de compartir este video, darle una manito arriba si te gustó o dejarme un comentario si lo estimas conveniente. Nos vemos en el próximo video.